Dejó su pueblo a los 13 años para estudiar en una ciudad desconocida y con el compromiso de no fallarle a su familia. La Iglesia Católica en Venezuela presenta El Camino a la Santidad de José Gregorio Hernández. Capítulo 2. De Isnotú a la UCB. Caracas, 1878. Con 13 años y con excelente base académica, José Gregorio llegó de Isnotú a estudiar en el Colegio Villegas, donde se formó en filosofía, matemáticas, literatura y otras áreas del saber. En 1882 se graduó de bachiller en filosofía con notas sobresalientes e ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina. El joven se formaría en un sistema académico desactualizado, pero no se conformó. Fue con alguno de sus compañeros a la biblioteca del doctor Aníbal Dominici, rector de la UCB, y entró en contacto con textos avanzados del campo médico. En 1888, tras graduarse como uno de los mejores estudiantes de su promoción, regresó a su tierra natal para atender a los enfermos de los pueblos cercanos. Un año después, el presidente Juan Pablo Rojas Paul decidió modernizar la medicina del país, aprobando un proyecto para enviar al extranjero a un médico destacado. ¿Y a quién eligió para formarse en Europa y traer esos conocimientos? Al joven José Gregorio. En 1889 viajó a París y estudió medicina experimental con destacados científicos como Charles Richet, Matías Duval e Isidore Strauss, especializándose en áreas como bacteriología, fisiología, entre otras. Al regresar a Venezuela, se unió como profesor a la UCB y contribuyó a modernizar la medicina del país, introduciendo equipos médicos avanzados a través del primer laboratorio científico universitario y mediante la enseñanza experimental de la misma. Como profesor y médico, nunca dejó de actualizarse, lo que nos enseña que estudiar es un acto de fe en uno mismo, con propósito y vocación de servicio. ¿Y tú? ¿De qué manera aplicarías en tu vida la determinación que demostró José Gregorio? Este fue El Camino a la Santidad de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Nuestros santos para todos. Presentado por los amigos de la canonización. Fue un médico brillante que siempre servía a los demás, porque para él sanar era también una forma de amar. La Iglesia Católica en Venezuela presenta El Camino a la Santidad de José Gregorio Hernández. Capítulo 4. Sanar con el corazón. El 29 de junio de 1888, José Gregorio se graduó como médico. El rector de la UCB, Aníbal Dominici, al darle su título le dijo emocionado: Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández. Lo primero que hizo fue regresar a Isnotú para ejercer la medicina en varios lugares de los Andes. Allí enfrentó creencias populares que dificultaban su trabajo, pero nunca se quejó. Estudió más y más, siempre buscando cómo tratar a sus pacientes con respeto y humanidad. Un año después, recibió una beca para ir a Francia a estudiar avances científicos que aún no conocían en Venezuela. Regresó con libros, instrumentos y una visión moderna para transformar la medicina en su país. Fundó las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología. Creó el primer laboratorio de fisiología experimental en Venezuela y más adelante dirigió el Hospital Vargas, uno de los más grandes del país. En 1891 estableció su consulta en Caracas y en pocas semanas ya tenía una lista enorme de pacientes. Asistía tempranito a la misa de la pastora, luego visitaba a los enfermos graves, llevando solo un termómetro, un reloj y un pañuelo de seda para auscultar. Después, recibía pacientes en su propia casa, aceptaba lo que la gente podía pagar, atendiendo a todos por igual, y muchas veces él mismo pagaba los medicamentos. Lo llamaban el médico de los pobres, pero en verdad fue el médico de todos, porque a pesar de ser uno de los más reconocidos de su tiempo, atendía sin importar las diferencias sociales, económicas y políticas. Eso es lo que sembró en Venezuela, sanar con el corazón y ejercer la medicina desde la bondad. ¿Y tú? ¿Cómo puedes usar lo que sabes para servir y hacer el bien a los demás? Este fue El Camino a la Santidad de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.
Nuestros santos para todos. Presentado por los amigos de la canonización.